Dicen que todos los niños suelen tener amigos imaginarios, pero ¿qué pasa cuando todos esos amigos coinciden con el mismo nombre, la misma sonrisa y el mismo olor a algodón de azúcar? ¿Qué ocurre cuando todos esos niños, sin conocerse entre sí, comienzan a dibujar lo mismo? Una figura roja, sin forma ni rostro. ¿Y qué sucede cuando estos empiezan a desaparecer, uno por uno, sin dejar rastro siquiera, sin romper una sola cerradura? Esta no es una simple historia de ciencia ficción, esto fue real. Ocurrió en el año 1997 y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar lo que pasó. Prepárate para conocer al ser que se aparece en las noches, que sonríe sin hablar y que solo los inocentes pueden verlo. Te presento al Señor Sonrisa. Esta historia empezó a principios de noviembre de 1997, cuando una serie de sesiones muy extrañas llevaron a un psicólogo infantil a ponerse en contacto con las autoridades. Todo empezó cuando un paciente suyo empezó a hablarle de uno de sus amigos. Este era imaginario tanto para el psiquiatra como para los padres del niño. Este lo llamaba el Señor Sonrisa y hablaba extensamente de él durante algunas sesiones. El niño lo llamaba Señor Sonrisa porque siempre sonreía y porque cuando estaba cerca decía que todo lo hacía feliz. Decía que sentía que todo estaba bien. El niño en cuestión estaba recibiendo tratamiento por problemas graves de ira y depresión. Pero cuando el Señor Sonrisa estaba cerca, decía que la ira y la tristeza parecían desaparecer. Dijo que el Señor Sonrisa no hablaba, sino que simplemente se quedaba allí, a los pies de su cama. Olía algodón de azúcar y su sola presencia lo hacía sentir tranquilo y seguro. El psiquiatra asumió que este amigo imaginario era una especie de mecanismo de afrontamiento y que el niño había desarrollado para poder lidiar con sus problemas familiares que habían provocado su temperamento. Y no le dio mucha importancia, hasta que otra paciente, una niña de 9 años, también empezó a hablar de su amigo imaginario y para su sorpresa también lo llamaba Señor Sonrisa. Y luego un niño de 7 años, luego un niño de 12 años y luego una niña de 11 años. En total, casi 15 pacientes distintos empezaron a hablar del Señor Sonrisa. Los primeros lo atribuyó a una simple coincidencia. Al fin y al cabo, muchos niños tienen amigos imaginarios y el nombre y la descripción del Señor Sonrisa eran tan genéricos que al principio no le preocuparon demasiado. Pero a medida que más pacientes le hablaban del Señor Sonrisa, este empezó a preocuparse y entonces pidió más detalles a cada niño. Todos los niños lo describieron de la misma manera, usando exactamente las mismas palabras. Ahora, era imposible que todos estos niños pudieran estar en contacto. 5 de ellos, por ejemplo, recibían educación en casa y según sus padres, cuando hablo con ellos
nunca salían de casa, salvo para acompañarlos de compras y cosas así. Era imposible que todos estos niños ensayaran o prepararan sus declaraciones juntos, lo cual lo llevó a una conclusión profundamente inquietante. El psicólogo habló en privado con los padres de cada niño, uno por uno. Evitó revelar demasiada información, pero les dijo que algo preocupante había surgido en múltiples secciones con varios pacientes y que creía que existía la posibilidad de que su hijo estuviera en riesgo. Les pidió permiso para hablar del asunto con las autoridades y los padres dieron su consentimiento, siempre que se les mantuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Así, durante la semana siguiente, la policía llegó y habló con los niños sobre su amigo. Estos le pidieron detalles sobre su apariencia, que no podían describir salvo por su sonrisa y que no era como ellos. Cómo había entrado en su casa y qué había dicho o hecho mientras estuvo allí. Para entonces, el psiquiatra, los padres y la policía también estaban convencidos de que el señor Sonrisa era real y muy peligroso. Las autoridades habían comprobado que no hubiera depredadores conocidos en la zona, lo cual confirmaron que no era así. Pero estaba claro que quien quiera que fuera el señor Sonrisa era una persona real que se colaba en la casa de los niños por la noche. Ninguno de los niños afirmó saber cómo había entrado. Dijeron que al despertarse lo encontraban a los pies de su cama. A veces decía que cantaba algo, pero no en inglés. Sonaba como una canción de cuna, dijeron algunos, y que ésta les hacía sentir seguros. Finalmente, se les pidió a los niños que dibujaran al señor Sonrisa, ya que no podían describir con palabras su apariencia. Cada niño tomó un crayón rojo y comenzó a colorear toda la página, hasta que solo quedó un rectángulo rojo. Cuando les preguntaban sobre esto, insistían en que habían dibujado al señor Sonrisa. Cuando les preguntaban dónde estaba su cabeza, brazos y piernas, insistían en que los habían dibujado a ellos. Afirmaban haber dibujado una imagen perfecta del hombre a los pies de su cama, y cuando les decía que simplemente habían coloreado la página y no habían dibujado nada, estos se enfadaban profundamente, sintiendo que los acusaban de mentir, e insistían en que lo habían dibujado. Era una imagen del hombre que habían visto. Impulsado más por una corazonada que por otra cosa, el psiquiatra decidió mostrar uno de los rectángulos coloreados a los niños y preguntarles qué era. Todos, sin tener ni idea de qué se suponía que era ese dibujo, ni quién lo había dibujado, y sin saber siquiera que existían los otros niños con los que había hablado sobre este tema. Para su sorpresa, respondieron que el dibujo era del señor Sonrisa. Esto al psiquiatra lo puso muy nervioso y dudoso. Entonces decidieron instalar cámaras y monitores para bebés en las habitaciones de los niños para poder vigilarlos. Muchos padres simplemente dejaron de dormir por completo, pasando la noche despiertos, mirando las pantallas que mostraban dónde dormían sus hijos. En ningún momento nadie entró ni salió de las habitaciones. No se oía ningún sonido por los monitores,
salvo sus ronquidos o, ocasionalmente, sus conversaciones dormidas. No había rastro del señor Sonrisa. Tras casi 2 semanas, muchos empezaron a dudar de la existencia del señor Sonrisa. Desde entonces, otros psiquiatras han atribuido todo el asunto a una extraña ilusión compartida que, si bien era explicable, carecía de fundamento real. Algunos sugirieron que tal vez todo este asunto del señor Sonrisa se basaba en un programa de televisión o una película que todos los niños habían visto, lo que por consiguiente los llevó a soñar con algo similar. Luego, uno de los chicos desapareció. La cámara de su habitación se apagó alrededor de las 2 de la mañana. Su madre corrió a ver cómo estaba, pero encontró la cama vacía. Le tomó menos de un minuto llegar a su habitación. No había forma de que se fuera, ni de que se lo llevaran y desapareciera de su vista en el tiempo que tardó en salir de su habitación y correr hacia la suya. Pero el niño ya no estaba. Dijo que había un olor como algodón de azúcar en la habitación. La búsqueda del niño no arrojó resultados. Nadie había visto nada extraño ni inusual en la casa, antes ni durante la desaparición. Y nunca se encontró siquiera rastro de él. Menos de una semana después, una de las chicas que había hablado del señor Sonrisa también desapareció. Luego otra, y luego otros 2 chicos. Uno a uno empezaron a desaparecer, hasta que solo quedaron 4 de los niños. Los 4 niños restantes empezaron a hablar de cómo el señor Sonrisa y sus amigos se los llevaría pronto. Cuando esto lo preguntaron por sus amigos, comentaron que el señor Sonrisa vivía con otros hombres sonrientes en el lugar feliz y que pronto lo llevarían allí. Dijeron que ya había mucha gente allí y que en el lugar feliz todo era hermoso. Dijeron que lo sabían porque el señor Sonrisa les hablaba mentalmente, ya que no podía hablar como los demás, y que les mostraría imágenes mentales del lugar al que los llevaría. La situación se volvió cada vez más inquietante. Después de unas semanas, los niños empezaron a quejarse de dolores de cabeza y tenían vómitos. Sus escuelas informaron que habían empezado a sufrir alucinaciones y 2 de ellos empezaron a quejarse de que ya no les gustaba el lugar que les mostraba el señor Sonrisa. Uno empezó a gritar durante media hora, fingiendo un ataque de nervios, pidiendo a gritos que los colores pararan, que los colores eran horribles y que necesitaba que desaparecieran. Uno de los niños afirmó que el señor Sonrisa le hablaba mentalmente todo el tiempo y le contaba cosas horribles, pero que no podía hablar de ello, que no debía hacerlo porque entonces sus padres también se enterarían de esas cosas horribles. El psiquiatra les pidió que anotaran lo que les decía el señor Sonrisa, prometiendo no mostrárselo a nadie, y logró ganarse la confianza de uno de los chicos, lo suficiente para que aceptara. El contenido del libro solo lo conoce él y las autoridades, pero siempre que se pregunta a alguien involucrado, simplemente guarda un silencio absoluto y rápidamente encuentran una excusa para cambiar de tema. Los niños dejaron de dormir. Las imágenes de las cámaras de seguridad los mostraron sentados erguidos
sin pestañear siquiera, con la mirada fija en la pared, sin moverse ni emitir sonido alguno. Los sedantes no surtieron efecto. Una de las niñas comenzó a hacerse extrañas marcas circulares en la piel, mientras que dos de los niños dejaron de comunicarse en inglés por completo. Nunca nadie identificó el idioma que hablaban, y a pesar de que se pidió numerosas personas que lo escucharon, no pudieron traducir lo que decían. A principios de 1999, los 4 niños habían desaparecido por completo. Fue en 2003 cuando al doctor Esteban Arana, psicólogo clínico con más de 20 años de experiencia, decidió aceptar un puesto en un centro psiquiátrico semi-abandonado en el sur del país. El hospital funcionaba parcialmente, con apenas 2 alas abiertas y una capacidad para unos 20 pacientes crónicos. Le ofrecieron acceso a expedientes históricos, estudios de caso únicos y un sueldo elevado, a cambio de trabajar con algunos de los casos más complejos, pacientes que no habían respondido a ningún tratamiento en décadas. Desde el inicio, Esteban notó cosas muy extrañas. La habitación número 3, al fondo del pasillo este, estaba cerrada con doble llave. Nadie le explicaba por qué, solo decían que no era parte de su sección, pero lo raro era que ningún paciente estaba registrado como alojado allí. Sin embargo, cada mañana las cámaras de seguridad mostraban que la cama aparecía desordenada, como si alguien hubiese dormido en ella, y todas las noches el sistema registraba que la puerta se abría durante unos segundos y luego se cerraba de la nada. Nadie veía nada en los pasillos. Cuando Esteban preguntó por el expediente del paciente de esa habitación, recibió evasivas. Una enfermera anciana le dijo en voz baja: "Esa puerta no se abre. Ella viene sola, pero nunca entra. Solo espera", fueron las palabras de aquella enfermera. Él pensó que era una metáfora de psicosis colectiva del lugar. Su trabajo comenzó con una paciente en estado catatónico llamada Eva, que llevaba ahí más de 10 años. Nadie sabía qué le había pasado exactamente. En sus archivos solo constaban informes incoherentes sobre paranoia extrema, aislamiento voluntario y episodios cognitivos. Nunca hablaba, solo reaccionaba, solo dibujaba la misma figura una y otra vez: una puerta abierta con un ojo adentro. Esteban se obsesionó con romper su silencio. Pasó semanas trabajando con ella, mostrándole imágenes, hablándole, leyéndole, pero nada de esto funcionaba. Hasta que una mañana Eva levantó la mirada y murmuró una sola frase: "Ya vienen por ti". Esa noche Esteban no pudo dormir, ni siquiera pudo cerrar los ojos. En sueños vio esa puerta. No era como la del hospital. Era una puerta de madera negra, sin manija siquiera, flotando en un pasillo sin paredes.
Desde dentro sentía que alguien lo observaba. No hablaba, solo lo observaba. Y al despertar, tenía en la palma de la mano una marca circular, como si hubiese presionado contra algo muy caliente. Sentía como su piel se pelaba y no había recordado herirse en ningún lado. Los días siguientes se volvieron difusos. A Esteban se encontraba mirando fijamente la puerta número 3 sin saber por qué. A veces escuchaba que lo llamaban por su nombre, pero recordaba que no había nadie allí. Una noche, tras revisar las cámaras de grabación del pasillo, Esteban vio algo que no podía ser real. Era el mismo que estaba frente a la puerta número 3, parado durante 4 minutos, inmóvil, mientras esta puerta se abría lentamente. En el video, su rostro se mostraba con una expresión alguna, pero sus labios se movían. Cuando aumentaron el audio, solo se escuchó el susurro: "Yo sé cómo abrirla". Esteban se levantó asustado. Su cama estaba totalmente empapada, pero se dio cuenta que simplemente fue solo un sueño. Hasta que la noche siguiente, él mismo se dio cuenta de que estaba en persona frente a esa puerta. Sintió cómo la puerta se abría lentamente y lo que había sido solo un sueño lo atrapó por completo. Nunca nadie más volvió a saber de la vida de Esteban, qué pasó, y todos se preguntaban que por qué hizo caso omiso a la advertencia de no acercarse a esa puerta. Desde entonces, esa puerta ha sido sellada completamente, sin siquiera buscar el cuerpo de Esteban si estaba dentro. La única opción que tenían era sellarla, y años después decidieron cerrar ese hospital para siempre.